muy buenas noches a los amantes de oración y a los amantes del estudio de la palabra de Dios en toda la ciudad de Nueva York, República Dominicana y el mundo. Este es su programa, El triunfo de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Buenas noches, Pastor Sedano. Bendiciones. Su micrófono está en mío. Bendiciones, que el Señor sea con nosotros en esta noche. Bendiciones, Pastor Héctor Delgado. Gracias, Reyes. Contento de estar por aquí, listo para la jornada de estudio de este día. Pastor Sedano, un saludo afectuoso. Un saludo Igual, bendiciones. A todos los amigos de Radio Amanecer que nos miran, nos escuchan y a los miembros de nuestras iglesias también. Pastor Reyes y Pastor Héctor Delgado, el invitado que tenemos a la oración en esta ocasión es un joven pastor que desde que era estudiante y lo veíamos, lo saludábamos y comentábamos, aún con algunos presidentes de campo, decíamos, ese se nota que ya es pastor, ese se nota que es un hombre de Dios. Tuve la oportunidad de trabajar con él en la región del este desde sus mismos inicios y estamos felices de ver un joven ministro, un hombre de Dios donde quiera que ha estado y ha trabajado grandemente para Dios, un hombre consagrado de oración, así que con mucho gusto recibimos al pastor Junior Félix, quien es departamental de jóvenes de toda la región este de nuestro país. Bienvenido, pastor. Ore por esos pedidos y si tiene algún motivo particular en su corazón, aprovéchelo. Amén. Muchas gracias, Pastor Sedano, Pastor Delgado, Pastor Reyes, el equipo de Radio Amanecer. Es un honor poder compartir en este programa especial que se está llevando a cabo. Yo los admiro mucho a ustedes y pedimos la bendición de Dios para ustedes y su familia. Así que vamos a orar de manera especial por las peticiones que están allí, los nombres que el Pastor Reyes ha mencionado: Román, Celeida, María Lacey, Yoselí, Melvin, Francisco, Elías, Diónice y los demás allí, pues, que están en el chat y en otros lugares donde está llegando, y muchos que quizás no tuvieron la oportunidad de llamar, de comunicarse, pero que tienen allí sus peticiones. Así que oramos para que el nombre de Dios sea glorificado. Querido Padre Celestial, a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. En este momento nos unimos a esta cadena especial de oración donde los pastores de manera muy especial que están aquí en cabina han dedicado tiempo, sacado este tiempo valioso para orar por la hermandad de nuestra iglesia. En un momento cuando tanto se necesita de la oración y de la dependencia y de la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Por eso queremos colocar esos nombres que han estado llamando, que han podido, Señor, contactar los teléfonos de esta emisora especial para que sus pedidos sean colocados en el trono de la gracia. Amén. En este momento la sangre de Jesús los cubre, Padre Celestial. La sangre de Jesús, Señor, está intercediendo por ellos en el santuario celestial, y por el amor a Jesucristo, su sacrificio, yo sé, Señor, que tú vas a pasar tu mano de sanidad, vas a contestar sus oraciones. Amén. Vas a ir con ellos para abrazarles, decirle que en este momento no están solos, porque el león de la tribu de Judá murió por ellos en la cruz para salvarles. Amén. Y que son especial delante del trono de la gracia. Amén. De igual manera hay pedidos, Señor, que se han estado realizando a través de los diferentes programas que se han estado haciendo desde el 1 de enero. Yo sé que hay muchos, Señor, que ya han visto respuesta. Yo sé que hay otros que están esperando. Yo sé que hay otros, Señor, que están contentos, y otros quizás todavía tengan alguna duda porque no han visto la realidad de su pedido. Yo quiero que ellos confíen en ti, que aunque se desplomen los cielos y la tierra, ellos se mantengan firmes de parte de ti, porque tú sabes lo que tienen necesidad, tú sabes, Señor, lo que ellos necesitan, y como dice allí Proverbios, no nos des de más, ni nos quites, Señor, sino que danos lo que necesitamos. Amén. Es lo que pedimos por ellos, clamamos por ellos para que les des lo que ellos necesitan. Sigue bendiciendo a los pastores aquí en cabina, sus familias, para que continúen haciendo
esto para gloria de tu nombre. Bendice todos los pastores de la Greater, de Dominicana, y como también de toda la faz de la tierra, y ese pueblo que se prepara, que trabaja, tesoneros, fieles guerreros tuyos, Señor, que están en una lucha encarnizada donde el enemigo quiere robarle su felicidad, quiere robarle su paz. Allí, Señor, abrázales, no están solos, tú estás con ellos, tus ángeles están con ellos para ministrarles. Así que perseveren hasta el fin y sean salvos, retengan sus coronas, confíen en el Señor. Dios nos dará la victoria. Oramos, Señor, presentamos todo en el nombre y por la sangre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Junior. Una bendición para usted, su familia y el ministerio que realiza. Amén, Pastor. Estos son los 5 minutos del Pastor Héctor Delgado. Lápiz, papel, Biblia a mano, porque cada día estos 5 minutos nos están dando detalles maravillosos y asombrosos acerca del libro de Apocalipsis. Profesor, sus 5 minutos. Adelante. Adelante, al terminar entonces tendremos un espacio de tiempo para presentar el invitado especial que tenemos para esta noche, el doctor Héctor Urruti. Así que ya cuando estemos de regreso entonces, a ese momento, allí estaremos dándole la bienvenida. Bien, mis queridos amigos, oyentes, videntes, a través de los medios sociales que han estado siguiendo este programa desde que iniciamos, queremos llamar vuestra atención nuevamente al versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. Vamos a leerlo nuevamente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Decíamos que este versículo de entrada abre la realidad de lo que es el libro de Apocalipsis a los lectores y en este caso a los oyentes, porque demuestra el origen divino de este libro. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el libro de Apocalipsis es un libro 100% inspirado, un libro que proviene de la sala del trono de Dios. Dijimos que este versículo muestra una dinámica en el proceso de la revelación que Dios da a sus siervos y el proceso de inspiración que recibe su siervo, el profeta, para ser un receptor de este mensaje. Luego Juan recibe una orden de escribir en un libro lo que ves y enviarlo a las iglesias, que como ya hemos podido ver, representan estas 7 iglesias los diferentes periodos o etapas que el pueblo de Dios o la iglesia del Señor viviría en el transcurso del tiempo, desde los días apostólicos y hasta el final del tiempo. ¿Qué podemos decir en relación con esto que quizás no hayamos visto? Bueno, recordar algo, que Apocalipsis es un libro único en su naturaleza, más que único, muy singular en su naturaleza, y es único en el Nuevo Testamento, como el libro de Daniel es único en su naturaleza en el Antiguo Testamento. Ambos libros son pares, son mellizos o gemelos, si queremos verlo de esa manera, y ambos comportan un mensaje significativo para desde los días del profeta y hasta el tiempo del fin. Pero Juan sigue avanzando. Y estas bendiciones que comportan la revelación del libro de Apocalipsis para los hijos de Dios y para el mundo, cobra mayor relevancia cuando nosotros llegamos al verso 4 y 5, donde leemos: Juan, a las 7 iglesias que están en el Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, del que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Desde el mismo principio, Apocalipsis no solo revela que es un libro inspirado, no solo revela que proviene de Dios y que llega a la existencia a través de una dinámica interesante: el Padre, el Hijo, el ángel, Juan, un libro y finalmente la iglesia. Gracia y paz a las 7 iglesias que están en el Asia. Ese es el foco de esta revelación. Pero como representan estas 7 iglesias todo el conglomerado del pueblo de Dios de la historia, desde los días de Juan hasta el tiempo del fin, esas 7 iglesias prácticamente es nuestra identidad en el libro de Apocalipsis. Ahora, esta bendición llega a nosotros a través de una gracia y una paz que es muy singular. El cielo no está en enemistad con la tierra. El cielo no está en enemistad con los seres humanos. Somos nosotros los que estamos en enemistad con el cielo. Pero Dios
manifiesta su gracia, es decir, su favor inmerecido, su condescendencia divina hacia el género humano. Apocalipsis es un vivo reflejo de esa realidad. Pero paz es lo que Pablo dice que nosotros tenemos cuando somos justificados o reconciliados con Dios por medio de la fe. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios, dice Pablo. De manera que gracia y paz muestran la esencia de la actitud de Dios hacia el pecador y el propósito de Dios que es salvífico para la raza humana. También este libro revela que aunque en el primer versículo donde se habla sobre esa dinámica de la revelación y la inspiración, no se menciona el Espíritu Santo, pero evidentemente está envuelto, porque la gracia y la paz que viene a través de este libro proceden del que es, el que era y el que ha de venir. Ese es el Padre. Proceden de los 7 espíritus que están delante de Dios. Ese es el Espíritu Santo en la plenitud de sus funciones y de la plenitud de sus poderes. Pero también proviene de el primogénito de los muertos, que es Cristo. De manera que esta gracia y esta paz proceden del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiendo el orden de Apocalipsis, proceden del Padre, el Espíritu y el Hijo. ¿Qué podemos ver aquí? Que lo que hemos iniciado durante estos días como motivo de estudio no es un mensaje que nosotros deberíamos tomarlo a la ligera. Es un mensaje que está destinado a ser tomado muy en serio. Su origen, la dinámica a través de la cual llega a nosotros, el interés divino, la condescendencia divina, todo lo que el cielo ha hecho para que este mensaje llegue a nosotros, nos dice a nosotros, valga la redundancia, que este libro tiene como propósito redimirnos, salvarnos, rescatarnos. Y en la medida que avancemos en el estudio de estos capítulos maravillosos, podremos ir descubriendo ese escenario transformador y revelador que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiera Dios que el estudio que realizamos durante estos días redunde para la salvación y la bendición espiritual de cada uno de nosotros. Que el Señor me le bendiga. Gracias, profesor. Quiero saludar al pastor José Matos y a su esposa Miguelina Genao y a todas sus iglesias, Pastor Sedano, en Maryland, que están conectados a esta programación. Me llamó y me dice que están todas sus iglesias conectadas en Maryland, el distrito de Fort Connor, allí en Maryland, conectados, Pastor Sedano, también Asua Centro, allá en el sur del país, nos reportó sintonía. Están conectados también el pastor Juan Alberto y las iglesias del sur conectados a este programa. Y estamos muy contentos por eso. Pastor Sedano, Pastor Héctor, todos los días estamos tratando de revisar el chat. Esta mañana su servidor y otros más de cadenas de oración, mis compañeros, estuve orando por muchos de los pedidos que estaban allí, uno por uno. Sigue escribiendo sus pedidos en el chat de oración. Siga mandando sus pedidos allí porque estaremos orando cada noche, pero durante el día estaremos tomando eso para orar. Y en este momento vamos a pedirle a Ángelo que por favor lea la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 3. Y después de leer la palabra de Dios, entonces ese lindo himno, Santa Biblia, para mí eres un tesoro, aquí, y presentamos al invitado especial que tenemos esta noche y le hemos pedido a todos nuestros invitados que traten de poner de manera más sencilla, lo más sencillo que el Espíritu Santo ponga en sus mentes, la instrucción de cada uno de estos capítulos para los amigos y miembros de la iglesia. Adelante, querido Ángelo. Leemos el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo,
el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ángelo, vamos a poner la Santa Biblia, la canción al final para darle un poquito más de tiempo a nuestro invitado. Gracias por esa lectura tan precisa y correcta de la Santa Palabra de Dios. Profesor Héctor, preséntenos al invitado esta noche, por favor. Bien, para mí un verdadero placer presentar al doctor Héctor Urrutia. Héctor Urrutia es licenciado en teología, tiene también un doctorado inacabado en Antiguo Testamento, pero también es doctor en medicina. Así que el doctor Urrutia, que en otras ocasiones ha estado ya con nosotros, incluso aquí en Radio Amanecer, hoy tenemos el placer también de compartir con él nuevamente. Urrutia es oriundo de Chile, así que tenemos la oportunidad de compartir a la distancia a través de estos medios. Urrutia, Dios te bendiga, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bendiciones, doctor. Tiene 25 minutos libres para su exposición del capítulo 3 y luego reconectamos con usted. Le dejamos. Bueno, gracias, pastores, gracias, hermano Andrés, por la invitación. Y bueno, vamos a decir algo del capítulo 3. Sabemos que la Biblia en general no fue dividida en capítulos ni en versículos originalmente, ¿verdad? Ni siquiera los libros bíblicos, los manuscritos originales tienen división de capítulos o títulos. Y tampoco las palabras se separaban. Se escribía todo pegado. No habían signos de puntuación. Y peor todavía para nosotros, el Antiguo Testamento no tenía vocales. Entonces, la división en capítulo actual no es inspirada, así que hay algunos errores en cuanto a la división de los capítulos de la Biblia, pero también hay divisiones que se hacen por la extensión. Una visión muy extensa, una historia muy larga, necesita dividirse en porciones más pequeñas para poder leerla, ¿verdad? O para poder estudiarlas. Y en este caso, los capítulos 1 al 3 son una sola unidad. Son la primera sección del Apocalipsis. Y bueno, ayer ya se dijo bastante, pero la verdad es que el mensaje a las 7 iglesias que están contenidos en los capítulos 2 y 3 es un mensaje que lo entendemos a la luz del capítulo 1, de la manifestación, de la aparición de Cristo allí a Juan en Patmos, en toda su gloria, en medio de los candeleros, o candelabros más bien, ¿verdad? En medio de los 7 candelabros,
que representan perdón, las 7 iglesias. Dice el texto bíblico también en Apocalipsis 1 que Jesús tiene 7 estrellas en su diestra, que son los ángeles o los líderes de las 7 iglesias, y cuando el Señor dicta un mensaje a Juan para cada iglesia, explícitamente le dice, escribe en un libro, ¿verdad? Y Jesucristo se dirige entonces a cada uno de estos líderes, porque dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, al ángel de la iglesia en Esmirna, etc. Ahora, estas 7 iglesias eran iglesias, congregaciones que existieron en tiempo de Juan. La mayoría de ellas fueron fundadas en las primeras décadas del cristianismo, entre el 50 al 60, la mayoría de ellas, o por Pablo o por otro apóstol, y a esta altura, ¿verdad?, del primer siglo, ya terminando el primer siglo, se piensa que Juan escribió el Apocalipsis por el año 96 o lo recibió. Juan era el apóstol, según lo que dicen los historiadores, Eusebio de Cesarea principalmente. Juan era el pastor de estas 7 iglesias, pero fue llevado cautivo a Patmos por no querer venerar la imagen del emperador Domiciano. Entonces, lo que tenemos acá, ¿verdad?, es que Juan, desterrado, imposibilitado de poder ayudar a su iglesia, en una cuarentena obligada, ¿verdad? Y por eso es que tanto Daniel como Juan reciben revelaciones apocalípticas en el exilio, ¿verdad? En el encierro, en la cuarentena. Podemos pensar que también esta cuarentena que estamos viviendo, por otras circunstancias, es un momento en el cual el Señor está dispuesto a revelar, a darnos a conocer, a ayudarnos a entender estas revelaciones de Apocalipsis. Bueno, y allí hay muchas cosas que se van a decir en Apocalipsis. Se va a desenmascarar al anticristo, se revelará las trompetas del Apocalipsis, se nos va a hablar del juicio final, se va a contar la buena nueva de la segunda venida de Cristo, de la resurrección. Se nos va a hablar también del fin del pecado y de Satanás. Y también concluirá con una visión de la Nueva Jerusalén, donde dice que los redimidos veremos cara a cara al Señor. Es un mensaje muy hermoso el del Apocalipsis, pero comienza con un mensaje primero a las 7 iglesias, que son las iglesias que a Juan le preocupan. Él es un pastor, él quisiera estar con sus iglesias en medio de la persecución, pero está completamente lejos y está completamente imposibilitado de poder ayudar. Yo creo que muchos pastores también en estas circunstancias les gustaría poder visitar a los hermanos que están de duelo, que perdieron algún ser querido por el coronavirus, o hermanos que están sufriendo algún problema, pero por la cuarentena y por otras circunstancias no puede el pastor ir en forma personal. Ahora nosotros podemos hacer bastante a través de las redes sociales, pero en el tiempo de Juan esto era mucho más limitado. Sin embargo, el Señor lo instó a usar las redes sociales de esa época, las cartas, y Juan escribió el Apocalipsis como si fuera una carta. Al parecer, las 7 iglesias son 7 cartas que Cristo envió, ¿verdad?, por puño y letra de Juan, a las iglesias que estaban padeciendo allí en Asia Menor. Bueno, las 4 primeras iglesias, solo para hacer un resumen, porque como dijo Héctor, estas 7 iglesias son congregaciones locales del tiempo de Juan, pero las características de cada iglesia y el orden en que se las presenta tiene un significado simbólico, en el cual cada iglesia está identificada y tiene características que calzan perfectamente con un periodo de la historia de la iglesia cristiana. Entonces nosotros podemos comenzar con Éfeso y podemos entender muy bien cómo funcionó la iglesia del primer siglo, y continuamos sucesivamente hasta que llegamos a la Odisea, y esa iglesia calza perfectamente con la iglesia cristiana del tiempo del fin,
la iglesia que se encontrará con Cristo en su segunda venida. Y esto se hacía, Juan lo podía hacer en forma, digamos, literal, cuando él salió, porque la historia nos dice que Juan salió libre, Domiciano murió, y el emperador que vino posterior dio libertad a Juan de Patmos. Entonces él tuvo que subir en un barco, ya que estaba en una isla en medio del mar Egeo, atravesó hacia Asia Menor, y la ciudad portuaria en la cual él desembarcó fue Éfeso. Luego continuó su camino visitando sus iglesias y llegó a la ciudad vecina, que era Esmirna, posteriormente Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Es decir, cada una de estas 7 iglesias eran continuas una de la otra, vecinas, pero el puerto de llegada era Éfeso. Y la última en el recorrido era Laodicea. Este orden geográfico coincide con un orden cronológico también. Bueno, la iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica, la iglesia que luchó contra los falsos profetas, pero que fue perdiendo el primer amor. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida del segundo o tercer siglo, la iglesia que fue perseguida por el Imperio Romano. La iglesia de Pérgamo es la iglesia desde el tiempo de Constantino en adelante, donde en vez de perseguir al cristianismo, el Imperio Romano comenzó a fusionarse con el cristianismo y nació una mezcla entre paganismo y cristianismo. De hecho, el imperio adoptó el cristianismo en el año 380 de nuestra era. El emperador Teodosio I el Grande convirtió al imperio romano pagano en un imperio romano cristiano. Entonces la iglesia romana o el imperio romano pasan a ser prácticamente una unidad indivisible. Posteriormente tenemos la iglesia de Tiatira, que es una iglesia que representa las persecuciones. Allí dice que está liderando Jezabel. Jezabel es un símbolo de aquella mujer en el tiempo de Elías que lideró a través de su esposo, que era el rey, Acab, pero que era simplemente como una marioneta en las manos de Jezabel, y ella, a través del rey de turno, persiguió, mató a los profetas de Dios y derramó sangre de todos los justos hasta casi exterminar al remanente fiel de ese tiempo, al punto que Elías creyó que solo él había quedado. Él dijo: solo yo he quedado. Pero el Señor tenía por allí 7.000 rodillas que no habían doblado, ¿verdad? No se habían inclinado ante Baal y estaban en distintos lugares escondidos tratando de predicar la verdad. Esto se repite en ese largo periodo representado por Tiatira, en el cual pareciera que el cristianismo genuino se acabó, pero había muchos grupos de cristianos en distintos lugares, escondidos, predicando de la forma que podían, y por lo tanto la luz continuó y un remanente siempre existió. Y nos encontramos con la iglesia de Sardis, que es la quinta iglesia, es la que nos corresponde ahora, y Jesucristo, dictando este mensaje, se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su diestra. Estas dos características están, como digo, en el capítulo 1, y conectan ya, las últimas 3 iglesias están conectando esta primera revelación que está terminando con la segunda, que va de los capítulos 4 al 8, y tiene que ver con los 7 sellos, porque Jesucristo, que se presenta aquí como el que tiene los 7 espíritus de Dios, en la misma forma como se aparece en el capítulo 5, como el león de la tribu de Judá, o como el cordero, ¿verdad? Como el cordero con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y ahí el papel del Espíritu Santo también en la revelación. Ahora, el Señor dice que conoce sus obras, que tienen nombre de que vive, pero está muerta. La ciudad de Sardis era una ciudad muy segura. Está a 550 metros de altura,
o sobre el nivel del mar. Es una verdadera montaña plana, es como si fuera una pared, casi imposible de penetrar. Por ese motivo Sardis fue la capital del imperio lidio en tiempos del rey Creso, esto 6 siglos antes de Cristo. Sin embargo, esta ciudad tan fuerte, tan segura, fue tomada 2 veces, justamente porque los guardias se durmieron. Y el Señor dice que sean vigilantes para que no pierdan lo que queda todavía con vida, lo que está por morir. Y hay un llamado interesante a recordarles que habrá un juicio. El Señor dice que en Sardis hay un remanente. Fíjense ustedes, dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis. La palabra pocas personas en griego es óligos. Óligos es una palabra que significa poco, pero se utiliza con un sentido teológico para referirse al remanente. Estas pocas personas están representando al remanente fiel en medio de esta iglesia que está durmiendo, que se está muriendo. ¿Qué representa esta iglesia de Sardis? La iglesia de Sardis representa la iglesia desde la reforma luterana en adelante. Tiatira representa la iglesia medieval, la iglesia inquisidora, graficada a través de la persona de Jezabel. Entonces la iglesia de Sardis representa una iglesia que viene en un periodo posterior a esa etapa. Ese periodo posterior entonces sería la iglesia protestante desde el siglo XVI en adelante, que comienza con mucha fuerza, investigando la escritura. El lema, de hecho, es la sola escritura. La Biblia, la norma que norma y que no es normada. Ellos se basaron en la palabra de Dios, redescubrieron mucha luz, pero cuando murieron los líderes de esta reforma como Lutero, Calvino, Zwinglio y otros, entonces el cristianismo protestante comenzó a morir. Inmediatamente apenas murieron sus líderes. Y en vez de seguir estudiando la escritura, se volcaron a estudiar los escritos de Lutero, de Calvino, y otra vez la Biblia pasó a quedar en segundo plano. Entonces el Señor amonesta a la iglesia protestante o a la iglesia cristiana en general, representada por la iglesia de Sardis, en particular el mundo protestante desde el siglo XVI en adelante, a que sea vigilante y despierte. Es un llamado del Señor. Ese llamado también puede identificarse con nosotros si estamos viviendo esa etapa. Si quizá tuvimos un primer amor, estudiábamos mucho la Biblia al principio, pero ahora quizá leemos más otra literatura, nos entretiene más el celular, tenemos algún juego preferido, una película o serie. Es un llamado a ser vigilante y volver a los pasos primeros. Ahora, este remanente que menciona aquí, dice, estas pocas personas no han manchado sus vestiduras. Recordemos que las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. La primera vez que se nos habla de vestiduras en la Biblia es en Génesis 3. Inmediatamente después que Adán y Eva pecan y se sienten desnudos, el Señor los viste, pero para vestirlos tiene que sacrificar un cordero. Y en ese acto Dios está graficando cómo Dios va a cubrir al ser humano de su desnudez. El verbo cubrir se transforma en el Pentateuco en el verbo que significa expiación, kippur. Entonces, hay toda una riqueza en el tema de la vestidura. Y el Señor dice acá que hay unos pocos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, ¿verdad? Porque son dignas. Esta misma promesa de las vestiduras blancas la vemos en el quinto sello. Vemos cómo la quinta iglesia y el quinto sello tienen un paralelo. El quinto sello también nos habla de los mártires, los que murieron. O sea, nos está dando a entender que es un periodo posterior a la época más cruenta del cristianismo, que fue entre el siglo VI
y el siglo XV de la era cristiana. Después de esto, en el tiempo de la Reforma, cuando ya el cristianismo comenzó a tener otra opción, es allí cuando el Señor destaca el vestir con vestiduras blancas. Bueno, y la promesa al que venciere es que, además de andar con vestiduras blancas, dice que no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre en el juicio investigador. Cuando el nombre nuestro pasará por los cielos y será borrado, o bien serán borrados nuestros pecados, es en el momento en que comienza el juicio investigador. El Señor está invitando al mundo protestante, que ha descubierto mucha luz, ha descubierto la tremenda luz de la cruz, lo está invitando a ir más allá y descubrir la luz que tiene que ver con el juicio investigador, que es el tema del Apocalipsis. La primera palabra del Apocalipsis, revelación. Apocalipsis significa descorrer un velo. El velo que era descorrido para poder ver la gloria de Dios era el velo del lugar santísimo en el día de la expiación. Por lo tanto, el Apocalipsis es un descorrer del velo para poder ver la gloria de Dios, y eso está invitando desde el primer versículo del Apocalipsis a entender el juicio investigador. Y si Apocalipsis fue escrito, fue revelado, como dice Elena de White, una escritora, ¿verdad? Si fue dado para explicar lo que Daniel no entendió. Lo que Daniel no entendió fue lo relativo al juicio investigador. Y eso es lo que se va a explicar en Apocalipsis en detalle. Por lo tanto, todas las secuencias de 7 nos llevan al clímax que tiene que ver justamente con este evento magno del juicio de Dios en favor de su pueblo. Bien, Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, que entre paréntesis, Filadelfia significa en griego amor de hermanos, filos, amor, adelphos, hermano, adelphoi, hermanos. Filadelfia se llamó así porque originalmente la ciudad fue gobernada por un rey que tenía un hermano. En los tiempos cuando los reyes o los hermanos se mataban entre ellos para ocupar el trono, y ese rey aparentemente murió en una guerra, por lo tanto coronaron a su hermano, y después de mucho tiempo sus guardias secretos le contaron al rey que ellos habían encontrado a su hermano, había sobrevivido y estaba muy, muy delgado, muy mal vestido, pero que era una amenaza para el gobierno de él. Le ofrecieron matarlo en forma secreta, pero el rey dijo, no, tráiganlo acá. Lo trajeron ante él y públicamente él se saca la corona, se la pone a su hermano, todo harapiento, y le da el trono. Dice, él es el rey. Yo ocupé su lugar mientras él estaba desaparecido. Entonces de allí que Filadelfia significa esto. Pero curiosamente, el mensaje a Filadelfia es un mensaje que habla de una hermandad, de una unidad. Esta iglesia no tiene reproche, al igual que la iglesia de Esmirna. Es una iglesia en la cual pareciera que todo es bueno, y eso es positivo, y justamente está representando un periodo posterior a la Reforma, que sería fines del siglo XVIII y básicamente el siglo XIX, cuando el cristianismo, católicos, evangélicos, incluso el judaísmo y otras religiones no cristianas comenzaron a investigar principalmente las profecías de Daniel y Apocalipsis, y descubrieron que Cristo iba a venir muy pronto. Este mensaje que Cristo volvería a buscarnos para librarnos de la enfermedad, de la muerte y de tanto sufrimiento, fue un mensaje tan dulce que hizo que todos los cristianos se unieran. Ahora ya no habían barreras. No importa si tú eras bautista, metodista, somos hermanos, somos cristianos y esperamos su segunda venida. De hecho, el grupo que en Estados Unidos más se caracterizó por predicar este mensaje, llamado los Milleritas, ellos nunca quisieron formar una nueva iglesia. Cristo vendría tan pronto que no tiene sentido organizar una nueva iglesia o competir o buscar una u otra, sino que unámonos para predicar este mensaje al mundo entero antes que Él venga. Pero lamentablemente
Cristo no vino y fue una gran decepción, un chasco para este grupo. Fíjense ustedes que Jesús se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cristo está abriendo una nueva luz para el cristianismo. Cristo está abriendo una nueva puerta del santuario celestial. Cristo está abriendo un camino que antes no se conocía. Es el comienzo del juicio investigador. Esto lo situaríamos en torno a 1844, el comienzo de este periodo, ¿verdad? O quizá, perdón, antes, en el tiempo cuando se comenzó a estudiar este mensaje. Bueno, y como el Señor tiene las llaves, dice que Él ha puesto una puerta abierta. Él abrió esta puerta. He puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Entonces, esa puerta abierta es el nuevo conocimiento, pero al mismo tiempo es la puerta del lugar santísimo que se abrirá, ¿verdad? Desde 1844 y permitirá que entremos con Cristo por fe al lugar santísimo, donde Él nos defenderá en ese juicio que ya se anunció en la iglesia anterior. Ahora, luego dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás. Cuando habla de sinagoga, de judíos, de Israel, ese lenguaje que en el Antiguo Testamento es literal, aquí en Apocalipsis simbólico. En realidad se refiere a un cristianismo que rechazó este mensaje. Ese cristianismo, estos falsos judíos representan a falsos cristianos en el Apocalipsis. El versículo 10 me interesa, dice que el Señor los guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta hora de la prueba, que es para probar al mundo entero, es justamente ese chasco que vive el cristianismo. Recordemos que este mensaje fue predicado no solo en Norteamérica, sino en Europa, en Australia, en Asia, en Sudamérica. Aquí en Chile tuvimos a Manuel Lacunza, que escribió el libro La venida del Mesías, en gloria y majestad. En Argentina estuvo Belgrano y otros más. Así que esto fue un movimiento mundial. Muchos de ellos nunca se conocieron, pero el cristianismo se unió como hermanos, con amor fraternal, para predicar que Cristo venía. Pero fue una prueba, fue un chasco. Sin embargo, el Señor libró a aquel remanente que quiso seguir investigando. Y el Señor le promete en el 11, he aquí, yo vengo pronto. Entonces, no vino en esa fecha. Ellos se equivocaron, pero el Señor le dice, pero vengo pronto. Y es interesante que a cada iglesia el Señor le promete volver, porque la segunda venida es la respuesta a todas nuestras oraciones. Sin embargo, en todas las otras iglesias, desde Éfeso hasta Sardis, está en tiempo futuro. Vendré a ti, vendré pronto, futuro. Acá están presentes. Yo vengo. Cuando se usa el presente para referirse a una acción futura, es porque es un futuro muy cercano. Entonces, Amén. El Señor siempre ha venido, siempre está prometiendo volver y siempre fue esperado volver. Pero es aquí en esta iglesia de Filadelfia cuando el Señor puede decir, yo vengo. No dice, yo vendré. Bueno, y finalmente, la promesa es escribir en nuestra frente su nombre, el nombre de su Padre y de la Nueva Jerusalén. Y eso es lo que se dará al remanente final, a los 144.000, que el nombre del Cordero y de su Padre estarán en su frente. La última iglesia, la iglesia de la Odisea, Jesús se presenta como el Amén. Amén significa algo veraz, algo confiable, algo cierto. De allí que cuando nosotros afirmamos o apoyamos una declaración, una promesa, decimos amén. Entonces Jesús es el amén, es la verdad, es la confianza que podemos tener como cristianos, pero al mismo tiempo como el amén está al final de una oración o al final de un salmo, significa que este mensaje está al final de la historia del cristianismo también.
Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Este testigo, es importante que un testigo sea fiel y sea verdadero. Y un testigo actúa en un juicio. El Señor nos está diciendo que con la iglesia de la Odisea comienza el juicio de Dios. Ahora, la misma palabra Laodicea, Laos en griego es pueblo y Dikeia es juicio. Pero Dikeia no es la palabra griega que significa juicio en el sentido de un juicio condenatorio como crisis, crima, sino que Dikeia viene de Dikaios, que es justo. O sea, literalmente, en vez de decir pueblo del juicio, debiera traducirse como pueblo que es justificado, porque este juicio es para el pueblo de Dios y es para justificarlo. Ahora, esta iglesia, ¿verdad? No tiene elogios, lamentablemente. Dice, yo conozco tus obras, el 15, que no eres frío ni caliente. Dice, ojalá fuese frío o caliente, pero como no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quisiera también mencionar que Jesús se presenta como el principio de la creación de Dios. Una palabra arjé, principio, que es un título que se utiliza en Apocalipsis para Dios el Padre y para Jesucristo. Él es el arjé y el telos, el principio y el fin. Entonces Jesús es el principio de la creación, es el iniciador de la creación. Y fíjense que en esta iglesia Él se presenta como el amén, que es lo último, y como el principio, que es lo primero. Esto quiere decir que esta iglesia debe ser adventista porque debe predicar los últimos eventos, la venida, pero también debe ser del séptimo día porque debe predicar la creación. Jesucristo es el que vendrá, pero también es el creador. Él está al principio y al fin. Esto de que el Señor nos vomitará de su boca es porque la ciudad de la Odisea está ubicada en un lugar donde el agua era tibia. Cerca habían unas montañas con agua caliente, aguas termales, pero cuando bajaba y atravesaba la Odisea, el agua era tibia, por lo tanto era desagradable para beber. Y ustedes saben que cuando tenemos calor, queremos agua fría, y cuando tenemos frío, queremos agua calentita. Pero cuando es tibia, la verdad es que además el agua tibia parece que tiene peor sabor y dan ganas de vomitarla de la boca. Piense usted si tiene mucho calor, está sudando, es verano, corrió y quiere tomar agua. Toma agua, se da un trago y está tibia. Dan ganas de devolverla, ¿verdad? Bueno, el Señor dice, yo haré eso contigo, porque eres tibio. Entonces, el cristiano que es ferviente, que es caliente, es aquel que está consagrado, vive para el Señor, está entregado, está predicando. El cristiano que es frío, la verdad es que está afuera o está en la última banca o no participa en nada porque no tiene la motivación, no tiene el espíritu, está lejos, quizás está viviendo en pecado, sabe su condición y se siente indigno de participar. Entonces, tanto el uno como el otro pueden ser alcanzados por el Señor. Amén. Porque aquel que está ferviente escucha y está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Aquel que está muy frío, aquel cristiano que está medio indiferente, casi con un pie afuera, o como la oveja perdida que está afuera, sabe que está perdida pero no sabe cómo volver, esa persona también está dispuesta a escuchar la voz de Dios. Y aún si no está dispuesto a escuchar la voz de Dios, cuando el Señor llama a su corazón, esa persona dice, esto es para mí. Yo estoy así, yo estoy lejos, yo necesito. Pero una persona tibia es una persona que está activa o participa por lo menos de todas las reuniones, sin embargo, no está entregado completamente al Señor y hay otras cosas que llenan su mente. Ama más las entretenciones, el pecado, la distracción, cualquier otra cosa. Y el Señor ocupa el segundo lugar. Amén. Por ese motivo,
Cuando el Señor llama a esa persona dice, esto es para el que está afuera, es para el frío. Yo por lo menos estoy tibio. Ese está peor que yo. Por lo tanto, no le llega. Esa persona es difícil de abordar por el Espíritu de Dios. Por ese motivo, el Señor dice que está fuera de su puerta, de su vida, y está golpeando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén. El Señor Víctor, seguirá llamando. el tiempo, ¿Tiempo? perdón, estamos llegando al final. Sí. Eso que con ese pensamiento podemos prácticamente ir concluyendo la exposición de esa carta. Sí. Ok. Vamos. Sí. Entonces el Señor dice que está a la puerta y llama, y fíjense que esta es la única de las 7 iglesias donde el Señor no promete volver. A cada iglesia le dice yo vendré, y a la secta le dice yo vengo, pero a esta nunca le dice que volverá. Sin embargo, acá las palabras del Señor son estoy a la puerta. Esto no Amén. solamente es un llamado al corazón, que Él está a la puerta de nuestra vida para llamarnos, porque quiere entrar a nuestra vida, sino que también es una promesa de que su venida es inminente. El Señor está a la puerta y además llama. El Señor vendrá, el Señor nos tomará, el Señor volverá por nosotros cuando nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón. Muchas veces se ha dicho que es una puerta donde el cerrojo o la manilla está por dentro. Nosotros debemos tomar la decisión de abrir o no abrir, pero el Señor dice que si le abrimos la puerta, Él va a entrar y va a cenar con nosotros y nosotros con Él. Quizá para nosotros en este tiempo no tiene mucho significado cenar con Él, pero en el mundo antiguo, en el cercano oriente, la cena solamente era compartida por la familia. Los vecinos, los amigos, los parientes, primos, tíos, no podían cenar con la familia, porque la cena era un momento íntimo. Y de hecho, la cena era sobre cojines en que apoyaban la cabeza en el pecho del que estaba al lado. Eso solamente se hace en familia. Y Jesucristo está diciendo que Él quiere entrar en nuestra vida, cenar con nosotros, porque quiere que no estemos tibios, que no estemos indiferentes, sino que lleguemos a ser parte de la familia celestial. Ese Amén. es el llamado que nos Amén. hace. Y lo más bello es que el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El verbo aquí es el verbo agapao, ¿verdad? Que es el amor supremo, el amor altruista. El Señor nos está reprendiendo, nos está llamando como iglesia porque Él nos ama. Ese es el motivo. ¿Y por qué el Señor vino a morir por nosotros? Porque de tal manera amó. Esa es la motivación. ¿Y por qué yo debo volver a Cristo si estoy lejos? Por amor también, ¿verdad? Amén. Un llamado de amor merece una respuesta de amor. Y bueno, y la promesa acá es la más grande de todas. Esa promesa, Héctor, vamos a dejarla para mañana porque estamos contra el tiempo. Okay, Esa perdón. promesa mañana yo la voy a tomar en mi reflexión para conectar con el capítulo 4, que será estudiado mañana. Bien, Pastor Sedano, quisiera que haga la invitación a nuestros amigos. Ya está el Pastor Benjamín Vizcaíno, secretario de la Asociación Dominicana del Norte, un siervo de Dios, un hombre de oración junto a su familia, quien va a orar por todos los pedidos que están en el chat y también va a poner en oración al pastor, al doctor Urrutia y a su familia también para que Dios les siga dando sabiduría para expresar estos conocimientos. Pastor Sedano. Bien, en este momento entonces pedimos al pastor Vizcaíno que al orar, dando gracias a Dios por este programa, la presentación de su palabra y los pedidos del chat, que son muchos, el pastor Vizcaíno le toca la oración de bendición final en este momento. Muchas gracias, Pastor Sedano. Gracias al Pastor Andrés Reyes, Pastor Urrutia, al doctor Héctor también que está con nosotros esta noche. Para mí es un gozo
compartir con todos ustedes y también con los amigos y hermanos que están disfrutando de las bendiciones del estudio de la palabra de Dios. Quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración. Padre nuestro, en esta hora queremos darte gracias por el estudio de tu palabra de esta noche. Gracias porque sabemos que tú estás allí tocando y quisiéramos que esta noche cada amigo pueda abrir su corazón a ti. De manera especial queremos presentar ante ti cada pedido que se ha colocado en el chat, en los diferentes canales, las diferentes plataformas. Tú conoces de manera individual cada persona. Colocamos ante ti para que de una manera especial tú puedas solucionar cada situación, contestar de acuerdo a tu voluntad. Sabemos que siempre tú contestas lo que es mejor para nuestras vidas. Aquellos que están pidiendo por salud, los que están pidiendo por algún caso en especial, tú los conoces, Señor. Cada uno de ellos quisiéramos presentarlos ante ti para que tú obres el milagro que cada uno de ellos necesita. Amén. También queremos colocar ante ti al doctor Urrutia, su familia, que tú puedas continuar siendo de bendición para ellos y que ellos a su vez también puedan ser de bendición para cada persona que se relaciona con ellos. Esta noche también quisiéramos agregar ante ti los que dirigen este programa de tal manera que tú puedas continuar usándolos y que cada noche, cada persona que se conecte a este programa pueda recibir la bendición que necesita. Permítenos tener una noche tranquila y con tu bendición, y mañana te pedimos que nos des el privilegio de nuevo de poder volver a estar aquí para continuar aprendiendo acerca de ti. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Pastor Vizcaíno. Gracias a todos ustedes en República Dominicana, Estados Unidos y las partes del mundo que nos ven. Mañana la tarea es esta noche leer el capítulo número 4 de Apocalipsis, reflexionar en lo que hemos estudiado hoy y en el capítulo número 4. Si Dios lo permite, cuando el reloj marque las 6:50 hora Nueva York, 7:50 hora República Dominicana, estaremos con ustedes en este programa de oración y estudio de la palabra de Dios. Feliz noche para todos. Dios les bendiga.